Pues bueno, hoy es la tercera clase, creo que esto va viento en popa y a toda vela. Las veo, a mí lo más que me gusta es ver que ustedes están aprendiendo, veo vuestra participación en el chat y eso me encanta. Porque de verdad, hacer un chat, hacer un círculo de estudio, hacer un grupo de esto y que las personas, pues, bueno, sí, no, es muy importante y lo más importante es que vayamos aprendiendo a hacer en la práctica, es lo que hablábamos anteriormente. Por favor, ¿a cuántas personas ya le has hecho la anamnesis? Hácelo hasta el perro de la casa. Hácelo a todo el mundo. Hazle esa anamnesis a todo el que se tropiece. Porque te vas a dar cuenta lo que vas a aprender de cada persona. Recuerden siempre, Dios nos dio dos orejas y una boquita para que escuchemos el doble y hablemos la mitad. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante. Bueno, en recapitulación, en verdad esto lo debería hacer Pepurri, esto debería hacerlo Pepa, pero si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, que me lo diga y yo trataré de aclarárselo. No, ya como esta pregunta la había hecho, sabía que no habían dudas. Bueno, estamos hablando de los diferentes índices, ¿verdad? O yo me he equivocado de PowerPoint. Entonces estamos hablando de los diferentes índices. Entonces vamos a hablar del índice, esto ya venía de la clase anterior, de la importancia de por qué alimentarnos con una dieta omnívora especializada carnívora, ¿vale? Entonces vamos a hablar de una serie de conceptos metabólicos. Estos son conceptos metabólicos, ¿vale? ¿Qué es el índice glucémico? Es la cantidad el pico, no la cantidad, es el pico. Recuerden aquella gráfica que les mostró Pepa con los picos de los hidratos de carbono, la curva de las grasas y la curvita de las proteínas. Vale, hay que entender que tanto las grasas como las proteínas no tienen índice glicémico. El índice glucémico de ellas es cero, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay alimentos, además de esto, que tienen índice glucémico. Por eso el saludable, que va de 0 a 35, pues tenemos en la base la carne, que es cero. El huevo es cero. Y después los frutos secos, algunas legumbres, el aguacate, todo esto tiene un índice glucémico muy bajo. Y los frutos rojos ya empiezan a tener 30 y tanto de índice glucémico. Después viene un índice glucémico que le vamos a llamar moderado, que es un índice entre 36 y 50. Y por encima de 50 ya no es saludable. Os vais a encontrar tablas que, como están modificadas para que la gente consuma lo que ellos venden, te van a decir que el índice glucémico saludable es hasta 60, hasta 50, hasta no sé cuánto, ¿vale? Y que después el moderado entonces lo han dividido como si fuera de 30 en 30, ¿me entiendes? De 33 en 33, de 40 en 40. Entonces, no. Esto es lo que yo estudié hace muchos años cuando se decían un poquito más de verdades y no se manipulaba tanto por el consumismo. Entonces, una de las cosas que hay que entender es que los índices glucémicos cambian en dependencia de cómo estén. El índice glucémico va de 0 a 110. Primeramente iba de 0 a 100, como tú sabes que a los seres humanos, eso del 1 al 10, de 0 a 10, de 0 a 100, nos gusta, nuestro sistema decimal lo tenemos metido. Pero ¿por qué entonces hasta 110? Porque después se dieron cuenta que las Coca-Colas, que los vinos, que los alcoholes disparaban ese índice glucémico hasta un 110. Por eso esa mentira que hay por ahí, una copita de vino es como si fueras media hora al gimnasio. Mentira. Yo conozco a muchísimos que si de verdad una copa de vino fuera media hora en el gimnasio, estuvieran más fuertes que Arnold.
Y no es así. Y la mayoría de los bebedores de vino tienen ese salvavidas, que es típico. Y los bebedores de cerveza y de ron tienen esa barriguita más redonda, más hepática, porque hace más daño hepático. Y el vino hace más daño pancreático. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces una de las cosas más importantes que hay que entender del índice glucémico es que cuanto más cuezas, cuanto más cocines, cuanto más haces, cuanto más frías, me da lo mismo el proceso que le hagas, un alimento, su índice glucémico se va a disparar. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando tú coges un boniato crudo, que nadie se lo come, o una yuca cruda, que no hay Dios que se la coma, o una patata cruda, que no hay Dios que se la coma, cuando tú coges estas cosas, que tienen un índice glucémico de 15, claro, ¿por qué? Porque toda su celulosa está intacta. Cuando tú la fríes, cuando tú la asas, cuando tú... No es que si la cocinas y la enfrías, mentira. Mentiras, eso todo son mentiras. Que el índice, porque después veremos lo de la carga glucémica, que el índice glucémico quizás baje un poquitito y de 85 baje a 80. Vale, pero es mentira, sigue estando altísimo. ¿De acuerdo? Y entonces después viene esto de que si al freírlo, entonces toda esa celulosa se descompone en fructosa y sacarosa, por lo cual dispara el índice glucémico. Y hay personas que dicen, no, pero mira los japoneses. Los japoneses, mira cómo comen arroz. En primera, que no comen tanto arroz. Mira cómo comen arroz y están delgados. Y en segunda, tienen una vida mucho más activa que nosotros, porque sí tienen una cultura de la actividad física y del trabajo físico. ¿De acuerdo? Hasta el oficinista guarda su tiempo para hacer. Hay muchísimas empresas donde es obligatorio que, y le pagan una hora de trabajo, entran al trabajo y entonces tienen que practicar judo, tienen que practicar kendo y tienen esa hora de trabajo pagada para hacer gimnasia. ¿Se entiende eso? Entonces esto es muy importante que se entienda. Dejemos las mentiras y los cuentos chinos de lo saludable que es el arroz y que si es frío es mejor que cocinado y todo eso. Es malo. ¿De acuerdo? Es malo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una vida sedentaria. Entonces hay otro concepto, además del índice glucémico, que es lo alto que haga el pico, hay otro que es la carga glucémica. Ese pico, ¿durante qué tiempo se va a mantener? ¿De acuerdo? Entonces esa carga glucémica, por ejemplo, la sandía, aunque tiene un índice glucémico alto, ¿vale? De 75, su carga glucémica es muy baja. ¿Por qué su carga glucémica es muy baja? Porque su cantidad su cantidad de carbohidratos, de azúcares, es muy pequeña, porque una sandía, la mejor forma de entenderlo es escucharlo, su nombre en inglés, watermelon. Es decir, melón de agua. Es decir, el 95% de una sandía es agua, un poquito de fibra y un poquito de azúcar. Por ese azúcar se te dispara y tiene un índice glucémico de 75, pero como la cantidad de hidratos de carbono por cada 100 gramos es apenas de 8, pues ahí está que te dé una carga glucémica de apenas 6. Sin embargo, los espaguetis, las pizzas, el pan, los macarrones, los tortellinis, tienen un índice glucémico de 85. Pero es que la cantidad de hidratos de carbono por cada 100 gramos, pero son casi los 100 gramos, son de 72 gramos. Lo cual implica que tiene una carga glucémica de 61. No es tan solo que haga un pico muy alto, sino que además ese pico se mantiene mucho tiempo fastidiando y exigiéndole al páncreas que trabaje, que trabaje, que trabaje. ¿De acuerdo?
Un momentito que es que tengo una barra atravesadita, vale. Entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los conceptos técnicos están ahí escritos, pero yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Hay una llave, hay una cerradura, ¿vale? Para dejar entrar la glucosa. Entonces, como si tú tuvieras miedo y en vez de ponerle un llavín a la puerta le vas poniendo dos. No, todavía no se me quita el miedo, le pongo tres. No se me quita, le pongo cuatro, cinco, seis. Es decir, vamos a decir, para que esto es simbólico para que ustedes lo entiendan. No digan, es que Jorge dijo, no, es simbólico. Vamos a decir que para introducir en la célula un mol de azúcar, hace falta un mol para introducir dentro de la célula un miligramo de azúcar, hace falta un miligramo de insulina. Vamos a decir que es así, ¿vale? Uno y uno. Cuando tú ingieres demasiado azúcar, el cuerpo dice, oye, ya para introducir uno de azúcar, ya no necesito uno de insulina, ahora necesito dos. Ya me he acostumbrado, ya he hecho resistencia, ahora necesito tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. ¿Vale? Eso es la resistencia a la insulina. ¿Y cómo se ve esa resistencia a la insulina? Midiendo la glucosa en ayuno, que no es lo mismo que medirla a lo largo del día. Es después de llevar todas esas horas, y si haces el microayuno, del cual hablaremos más adelante, no hoy, en otra clase, entonces lo verás. La importancia del microayuno y por qué es tan vital. ¿Cuáles son los síntomas de esa resistencia a la insulina? Hay muchas mujeres que dicen, ay, mira, debo tener algún problema hormonal porque se me está cayendo el pelo. Ay, mira, estoy más irritable, debo tener algún problema hormonal con la menstruación. Ay, mira, me están saliendo verruguitas en el cuello, me están saliendo verruguitas debajo de los senos, me están saliendo verruguitas en las axilas, en la parte de atrás de la nuca, en toda la espalda, en todo el pecho. Estoy llenándome de verruguitas. Mi marido me debe haber pegado un virus. Mira, esta zona se me está ennegreciendo, mira qué negro tengo esto, o mira qué negras tengo las axilas, o mira qué negro se me ha puesto abajo también. Entonces, todo eso son, ahí los tienen escritos, todo eso son síntomas de la resistencia a la insulina. El hormigueo en manos y pies. No es que tienes un problema circulatorio, no, es que tienes las terminales nerviosas y las los venículos y las arteriolas las tienes gratinadas, las tienes totalmente gratinadas, no, las tienes garapiñadas, las tienes totalmente azucaradas. Y eso empieza a dar fallos y empieza el hormigueo en las manos y empieza el hormigueo en los pies. Tengo hambre a toda hora. Esa calvicie que en verdad es el pelo raro, no es una calvicie tipo de hombre que entonces o es aquí. No es esa calvicie androgénica, sino que es una calvicie como la que ven en la imagen, donde es que como que hay poco pelo, ¿de acuerdo? No tiro, hasta que no me tomo un café, esa famosa expresión de que hasta que no me tomo un café por la mañana no soy persona. Eso es resistencia a la insulina, lo que es la acantosis nigricans de negro, es lo que yo les decía, que se te pone oscuro. Te baja el sistema inmunológico, por lo cual tiendes a tener infecciones recurrentes y en el caso de las mujeres principalmente en la zona íntima, dificultad para concentrarse, se te olvidan las palabras, se te olvidan las cosas, te cuesta retener conceptos nuevos, te cuesta aprender algo nuevo. Todo eso, ¿qué es lo que pasa? Que estás azucarando el cerebro, tienes el cerebro totalmente caramelizado, puede haber hipertensión arterial y es la verdadera razón del colesterol alto. El colesterol alto no ocurre porque porque estemos comiendo grasa y mucho menos porque estemos comiendo
carnes, no las carnes rojas, lo mala que son. No, los niveles altos de colesterol, ¿se acuerdan de la curvita que les enseñó Pepa? Es todo eso que está por encima de la curva metabólica, todos esos hidratos de carbono, toda esa energía que se vierte en el cuerpo de golpe y que no se distribuye regularmente, sino en pico. Eso hace que todo lo que esté por encima de tu curva metabólica, de lo que estés gastando en ese momento, pues entonces, ¿qué sucede? Que se va a convertir en grasa, se va a convertir en colesterol, se va a convertir en triglicéridos, se va a convertir en un hígado graso, se va a convertir en un ovario poliquístico, se va a convertir en un colon irritable, se va a convertir en una nefrosis, se va a convertir en una EPOC, se va a convertir en un Alzheimer. Bueno, ¿por qué? Porque son los carbohidratos los que se convierten en azúcar y los que van a garapiñar, los que van a caramelizar todo tu organismo. Y en dependencia de tu órgano más débil y donde se concentre ese azúcar, te va a dar lo que se conoce hoy por hoy como diabetes tipo 3. Y de eso hablaremos más adelante, ahondaremos más adelante. La sensibilidad a la insulina es todo lo contrario a la resistencia a la insulina. Cuanto mayor sensibilidad tengas a la insulina, cuanto menos insulina necesites producir para introducir esa glucosa en la célula, mucho mejor. Por eso lo ideal es tener una medición cuando nos miden la insulina, aquello que yo les decía, de en ayuna, saludable por debajo de 110, lo correcto es estar en 77. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a entrar en un concepto muy importante y me acomodo para que ustedes se acomoden y abran la mente. Hay una serie de índices que son los que vamos a aprender a medir para ver la calidad de esa persona, la salud, la salubridad, lo saludable que está esa persona. Están todos estos índices que yo se los voy a ir explicando a partir de ahora, ¿vale? El primer índice es un índice totalmente obsoleto que no sirve para nada, pero absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque ese índice de masa corporal era para cuando las personas se engordaban de forma homogénea, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que sus proporciones de músculo y grasa eran adecuados. Sin embargo, hoy por hoy, entre los obesos normopeso, los obesos sarcopénicos, etcétera, etcétera, se está dando unos grandes problemas de personas con unos altísimos índices de masa grasa, pero unos bajísimos índices de masa muscular. Entonces, ¿qué cosa es el índice de masa corporal? El BMI. IMC en español, BMI en inglés, es simplemente un cálculo matemático. Ahí puse el ejemplo mío, 88,5 kilogramos, que es lo que peso, dividido 1,835 metros, es decir, mido 1,83,5 al cuadrado. Mira, me faltó ponerle ya al cuadrado. Eso me da que yo tengo un BMI de 26,3. Pues si estoy entre 25 y 29 tengo un poquito de sobrepeso. Es verdad, en mi caso es verdad, porque yo tengo proporcionado la cantidad de músculo con la cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque yo hice muchos ejercicios en mi juventud, ahora me mantengo haciendo algo, pero hice muchos ejercicios, por lo cual mi masa muscular de base de joven es muy alta. Y eso me hace que yo esté, ¿verdad? Tengo sobrepeso. Pero miren esas dos personas que miden y pesan lo mismo, es decir, que tienen el mismo BMI. La chica de la izquierda y la chica de la derecha, el chico de la izquierda y el chico de la derecha, tienen el mismo BMI, pero se ven iguales.
¿Cuál cuerpo tú prefieres? ¿Cómo te gustaría verte? Yo sé que la chica de la derecha está un poquito, por lo menos para mi gusto, un poquito pasada de músculo, pero es que tenía que poner a alguien que me diera las mismas características que una persona obesa. Es decir, que tenga mucha masa muscular con muy poco índice de masa grasa, que es lo que vamos a ver a continuación, esos índices. Entonces, el índice de masa grasa es la cantidad de grasa que debe tener un ser humano, hombres y mujeres por diferente. Las mujeres siempre se les permite un poquito más de grasa y a los hombres se nos permite mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, en dependencia de la edad, tú vas a buscar qué es lo que yo les recomiendo. Que se olviden de lo bueno, que vayan a la excelencia y que busquen estar en ese número de la excelencia. En el caso de las mujeres, pues yo recomiendo siempre, es verdad, a todas, sin importar la edad, sé que por encima de los 60 es muy complicado, pero yo digo siempre estar por debajo de esos 23, de esos 21. Y en el caso de los hombres, siempre recomiendo estar por debajo de los 18. Eso es lo ideal, estar por debajo en el porcentaje de masa grasa. ¿De acuerdo? ¿Cómo se van a medir estos índices? A través de una báscula de bioimpedancia. Es decir, una báscula que manda una corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo y esa corriente, una corriente que tú no vas a sentir, no te vas a electrocutar, tú no vas a, es como si estuvieras tocando una batería, una pilita de, es como si estuvieras tocando una pila, ¿no? Que tú tocas la pila y no sientes que te coge la corriente, lo cual no quiere decir que no esté circulando. Si tú tocas una pila así, tú coges una pila y le haces esto, la corriente va a estar circulando por tu mano, pero tú no estás sintiendo absolutamente nada. Pues así mismo es la báscula de bioimpedancia. Tú no vas a sentir nada, pero ella va a mandar una energía, una electricidad a través de tu cuerpo. Esa energía, en dependencia de la resistencia que encuentre, te va a dar el índice de masa grasa, el índice de masa muscular, la grasa visceral, y hará un cálculo y te dirá tu edad biológica. ¿Vale? Entonces el índice de masa muscular. Hay muchas tablas, yo prefiero esta que es así de sencilla. ¿Vale? Un hombre, pues entre 25 y 40 para estar aceptable, de 40 a 50 para estar perfecto, después ya empezamos en los excesos y por debajo, pues entonces, y de 40 a 50 es lo perfecto para un hombre y para una mujer de 30 a 40. Lo demás, o estás demasiado bajo, más bajo o demasiado bajo, o estás alto y demasiado alto. Y la verdad es que tampoco los excesos son buenos. ¿Vale? Por eso he puesto las tres personas, hubiera podido poner tres chicas y poner una chica, pero bueno, para que no haya discriminación, he puesto un hombre como hipertónico, con una hipertrofia muscular, y he puesto una chica con una atrofia muscular. En el caso de esa chica ya casi me atrevería a decir que tiene anorexia. ¿De acuerdo? Esa chica tiene anorexia. Y entonces ves una chica con un buen cuerpo, con una buena índice de masa grasa y de masa muscular. Porque no es ahora estar seco, no es estar como ese chico que no tiene una gota de agua ni de grasa subcutánea. Lo cual no quiere decir que no tenga grasa, porque aquí hay unas mentirijillas por ahí en el mundo del fisiculturismo que ellos solamente se miden la grasa a través del pliegue. Se miden el pliegue en diferentes zonas y eso a través, ahí hacen un cálculo. A ninguno de los fisiculturistas les gusta la báscula de bioimpedancia. Dicen que esas básculas no funcionan bien. Claro, porque vamos a ver otro concepto más que es muy importante, que es la grasa intramuscular. No es lo mismo un atleta al tipo de Usain Bolt, que no debe tener, no le he cortado el muslo para saberlo, ¿no? Pero por lógica, por su tipo de ejercicio, una persona que no debe tener ninguna grasa entreverada, ninguna grasa intramuscular,
contra ese chico que por muy fisiculturista que es, miren la clase de barriga que tiene. Ustedes se imaginan, aunque ellos han logrado perfeccionar al 100, al 1000%, el eliminar la grasa subcutánea, esa barriga es un indicador de que ese tipo debe estar por encima de 15 de grasa visceral. Por encima de 15 de grasa visceral, porque si no, no tuviera esa barriga. ¿Ves? Los músculos de él están llenos de grasa. Los músculos de Hussein no tienen grasa. Entonces esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué es tan importante entender lo de la grasa intramuscular? Y eso sí lo mide la báscula de bioimpedancia, ya no te va a decir, ya te va a decir que tienes tanta de grasa, esté dentro o esté fuera del músculo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que te va a decir el índice de grasa muscular? La funcionabilidad de ese músculo. No haces nada con unos grandes músculos si son afuncionales y no tienen ninguna capacidad de trabajo. O la capacidad de trabajo es mucho menor. Ustedes saquen cuenta, miren el tipo 1 y miren el tipo 12. El tipo 1, pues en el tipo 12 tiene que haber alrededor de un 50 o un 60% de grasa. Por lo cual, ese músculo en verdad es un 50% más pequeño que el 1. Pero no es tan solo que como hay grasas metidas por el medio, no tiene la misma capacidad contráctil, no tiene la capacidad de apretarse lo suficiente. Y entonces está la grasa visceral, es decir, esa grasa que no es subcutánea, que tú no te puedes pellizcar, pero que ves esa barriga abultada. Es muy típico en los bebedores de ron, en los bebedores de cerveza, que tienen un abdomen timpárico, que en verdad si tú los pellizcas, son como el caso de este chico, que si tú los pellizcas, no tienen ninguna grasa subcutánea, pero que entonces por dentro están súper jodidos. Como hemos ido viendo, pues el índice de masa grasa lo que hay que buscar es bajarlo, mientras que el índice de masa muscular lo que hay que buscar es subirlo, y el índice de grasa visceral y la edad metabólica que hay que hacer, bajarlas. Es preferible tener 60, pero que tu edad metabólica sea de 30, a no tener 30 y que tu edad metabólica sea de 60. Igual que la grasa visceral, cuanto más se acerque a 0, es lo ideal. Hasta 9 es aceptable. Vas a encontrar otras tablas. Si te dedicáis a buscar tablas de grasa visceral, vas a encontrar unas tablas que dicen hasta 12. Yo prefiero, vuelvo a decir, lo que estudié hace muchos años cuando era 9. Es más, yo recuerdo algunas tablas de 8, ni siquiera de 9, de 8, de 7, era lo que se decía, busca estar por debajo de 8, de 7, ¿vale? Y entonces otra de las cosas que es muy importante entender es el índice perimetral, es decir, el perímetro abdominal. Aquí las matemáticas sí son buenas, entonces tú para ser saludable, tú tienes que medirte la cintura, dividirla entre tu altura y eso debe dar un baremo menor a 0,5. Entonces, a nivel orientativo, pues un perímetro bajo está en las mujeres por debajo de 60 y en el hombre por debajo de 69. Correcto, de 60 a 80 en las mujeres, de 69 a 94 en los hombres. Ya empiezas a tener peligro, el signo de peligro. Ya debes empezar a tener cuidado cuando está por encima de las mujeres de 80 a 88 y los hombres de 94 a 102. Y ya es peligrosísimo cuando las mujeres se van por encima de 88 y los hombres por encima de 102. Pero, como bien les he puesto ahí, este índice perimetral es orientativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una mujer que mida 50 a una mujer que mida 2 metros. Esto está hecho para ese tipo de mujer de unos 60, unos 70, ¿vale? Más o menos, entonces, más o menos. Pero si es muy bajita,
no caiga en los números. Y si es muy alta, tampoco entra en estos números de 60, 90, 60. Que diga 90, 60, 90. Entonces hay una forma de calcularlo. Recuerden la de la altura dividido. Entonces, si tú, ¿cuál es el índice perimetral máximo? Tu altura dividido entre 2. Es decir, si yo mido un 83,5, yo debo tener como máximo, para estar bien, 92 centímetros. Si una mujer mide, si un hombre, vamos a seguir con un hombre. Si un hombre mide unos 50, pues debe tener como máximo 75. Índice perimetral ideal, ¿vale? ¿Cuál es el ideal? Pues para una mujer es dividir la altura entre 2,5. Ya no es entre 2, ya es entre 2,5. Entonces, si una mujer mide 1,83, una mujer de mi altura, pues su índice perimetral no puede pasar de 73,4. Y si mide 1,50, no debe pasar de 60. ¿Se dan cuenta la diferencia? Son 13 centímetros de diferencia. Es un buen pedazo ya de diferencia. ¿De acuerdo? En el caso de los hombres, la división es entre 2,2. ¿Por qué? Porque las mujeres deben tener curva y los hombres somos más en triángulo, no en forma de reloj de arena. Entonces, en el caso de los hombres, pues yo que mido 1,83,5, lo ideal sería tener 83,4 centímetros de cintura. Y un hombre que mida 1,50 no puede tener 83 porque sería un barrigón. Debería tener 68. ¿Se dan cuenta que hay 15 centímetros de diferencia? Y el índice perimetral mínimo también hay que tenerlo en cuenta porque hay personas que están demasiado delgadas. Entonces hay que tener, eso es dividido entre 2,7. Entonces un hombre de yo, o un hombre, una mujer de unos 1,83 no puede tener menos de 68 centímetros. Y si mide unos 50, espérense que no lo veo, y ahora se me ha perdido el cursor, y me hizo lo que no tenía que hacer. Y una mujer de unos 50, un hombre o una mujer de unos 50, no puede tener menos de 55,5. Otra cosa muy importante, no se preocupen que ustedes saben que esto yo se los doy, es entender que no porque midas lo mismo puedes pesar lo mismo, ¿vale? Están las personas endomórficas. Yo, para decirlo de forma coloquial, ustedes saben que a mí me gusta hablar muy llano para que todos tengamos una visión. Los endomórficos, yo les digo en broma, los curibajitos. Son personas de un tronco muy alto y unas piernitas y unos bracitos muy cortos. Si vemos un ejemplo de ello, es Danny DeVito. Pero además hay culturas, hay etnias muy típicas. Por ejemplo, los peruanos tienden a ser endomórficos, los tibetanos tienden a ser endomórficos. ¿Por qué? Porque al vivir en unas alturas necesitan una gran caja torácica para tener unos grandes pulmones y poder aprovechar al máximo el poquito oxígeno que existe. Después están los mesomórficos, que son los más proporcionales, y por último están los ectomórficos. Yo soy ectomórfico, que tenemos los brazos muy largos, como digo yo, me puedo rascar la rodilla sin inclinarme. Entonces, que podemos pesar más. Entonces, por ejemplo, yo me voy a poner yo de ejemplo, si yo fuera endomórfico, no podría pesar más entre 69 entre 68,7 y 73,7. Pero como soy ectomórfico, entonces puedo pesar entre 77. Fíjate que el mínimo mío es más que el máximo del que sea endomórfico. Entonces yo puedo pesar entre 77 y 85,7. Se dan cuenta de que yo más o menos estoy casi en mi peso. Estoy un poquito pasado, me sobran 3, 4 kilitos que me los tengo que quitar, pero yo estoy más o menos, y por eso es que yo, aunque peso tanto, no se me ve tan gordo o no se me ve gordo. ¿Por qué? Porque yo puedo, por mis proporciones,
Yo admito mucho más peso que una persona que sea de talle más largo y de piernitas más cortas. A mí me ha pasado de que estoy sentado en un banco al lado de una persona mía y es de la misma altura que yo. Cuando nos ponemos de pie, la persona me llega aquí. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un talle larguísimo, pero después las piernitas son cortas. Y al levantarlo, esa persona que sentada de la de mi altura, ¡ah! Cuando se pone de pie me llega aquí. Entonces, esto es un ejemplo, esta tabla ustedes la van a tener porque es muy importante no decirle a todo el mundo, debes pesar tanto, sino tener estos baremos para poder decir. ¿Y cómo vamos a saber quién es endomórfico, quién es mesomórfico y quién es ectomórfico? Que él mismo se mida la muñeca. Si yo hago así, ¿ves? Yo me tapo la uña y eso que lo estoy midiendo al revés, porque es así, ¿vale? Entonces yo me tapo la uña. Un mesomórfico haría así y apenas se tocaría. Y un ectomórfico no se tocaría. Los deditos son tan cortos y la muñeca es tan ancha que no le da para cubrirse la uña. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante que lo veamos. Y es un conocimiento muy de esto para que cuando tú le vas a decir a una persona cuál debe ser su peso ideal, cuál es su meta a la que debe aspirar, no le exijas ahora, por ejemplo, a mí, que yo debo pesar, pues como pues 1,83, yo debo pesar 73 kilogramos. Yo con 73 kilogramos es que me lleva el viento. Soy un win. Con 73 kilogramos yo no peso, soy un win. ¿Vale? Vamos a entrar en otros conceptos. Recuerden que ya hemos visto los antojos o carencias emocionales, pero también hay antojos y carencias nutricionales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque si nos faltan determinados nutrientes, nuestro cuerpo nos va a pedir. Entonces, si tenemos fluctuaciones de la glicemia, si nos falta cromo, si nos falta magnesio, si nos falta vitamina B, no tiene que ser por depresión, se dan cuenta. Nos van a hacer falta los chocolates. Pero es que si nos falta omega, si nos falta calcio, va a apetecernos los lácteos. Y no porque tengamos mamitis. No es que nos falte la mamá, es porque lo que necesitamos es calcio. Y así, oye, ¿para qué se los voy a leer si se los voy a dar? Y así, con cada uno de los nutrientes está la enfermedad de pica, que son, esto lo explico porque es más importante, la enfermedad de pica son personas que comen piedra, que comen papel. Yo recuerdo de niño, había un niño en la escuela que se pasaba la vida comiéndose las gomas de los lápices y comiéndose, no era el que todos por el estrés, por lo que fuera, mordíamos los lápices. No, no es morder el lápiz, es comerse la goma, o comer piedras, o chupar piedras, o comer papel. Entonces, esto es una enfermedad que es la enfermedad de pica, ¿vale? Entonces, lo más fastidioso es que muchas veces el cuerpo nos pide algo malo. Y, por ejemplo, nos pide frito cuando nos falta calcio, no tiene nada que ver. Todavía en la leche es verdad que nos va a aportar calcio, pero es que los fritos no nos van a aportar calcio. Pero el cerebro a veces se le va la olla y no cavila correctamente, ¿vale? Igual que vegetales verdes, arroz, cereales, para pedir que nos falte el grupo vitamínico B. No, lo que más tiene vitamina B en verdad no es ni bueno, los huevos sí, pero no es ni las bananas, ni el pollo, y mucho menos las patatas. Lo más que tiene vitamina del grupo B son las carnes rojas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque así sabremos qué suplemento es el que necesitamos. Cuando se hace, recuerden la anamnesis nutricional, cuando vemos estos antojos, cuando vemos lo que más le gusta, entonces buscamos si es un problema emocional o si por el contrario es un problema de una carencia nutricional, emocional o nutricional. Pero lo vamos a poder identificar a través de ¿qué? De la anamnesis. Y por eso se lo repito. Y se lo repito y se lo repetiré 1000 veces.
hagamos anamnesis nutricionales, hasta al perro, al amigo, al no amigo, al que te viene a traer un paquete de Amazon, al que te viene para traer un paquete de AliExpress, hazle la anamnesis nutricional, no pierdas ninguna oportunidad. Pongamos el foco en ser unos grandes nutricionistas, en ser unos grandes profesionales y poder así ayudar a muchas personas. Vamos a entrar en un punto caliente. Estamos hablando de la anamnesia y ya no vamos a hablar de hacerle la anamnesia a los demás. Ahora vamos a hablar de hacerle una anamnesia a nosotros mismos para poder corregir esos errores nutricionales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Oye, ¿qué haces? No, porque voy a tomar una Coca-Cola Light, voy a tomar una cerveza 00, me voy a comer un no sé qué cosa sin eso. No, lo que tú necesitas es algo que te sacie, algo que te llene, algo que no te, que te dé una buena nutrición. Entonces, si tú cambias eso por huevos, por proteína, verás la diferencia, verás cómo esa saciedad va a impedir que tú necesites estar comiendo cada 5 minutos, aunque sean alimentos light, porque el problema es que la Coca-Cola no te la tomas sola. Y la cervecita no te la tomas sola, te la comes con unas olivitas, con unos no sé qué, con unos pistachos, con unos cacao, con unos quicos, con unos cualquier cosa, ¿me entiendes? Cualquier cosa de estas que son tan malas que venden, yo ni me sé los nombres, es que de verdad no me sé los nombres. Entonces esto es muy importante. Aprender a eliminar de nuestra vida el trigo. El trigo es veneno. De verdad, el trigo es veneno. Entonces, cuando aprendemos a sustituir los espaguetis, los espirales, los coditos, cualquier pasta, las aprendemos a sustituir por pastas fíjate que no te voy a quitar la pasta todavía, pero la vas a sustituir por pasta de legumbres, que hay pasta de garbanzos, hay pastas de guisante, hay pastas de lentejas, hay pastas, ¿de acuerdo? Entonces, aprender a sustituir esas hierbas que son agua y celulosa, que lo único que hacen es hincharte, inflarte y hacer que tu flora intestinal sufra, porque es que es buena porque aporta fibra y te va a permitir ir al baño. Miren, yo les digo algo, los que me conocen, no todos los que estamos en el curso nos conocemos personalmente ni hemos compartido, pero por ejemplo Pepa que me conoce, Mónica que me conoce bastante, Nati que me conoce bastante, que he compartido, que he vivido, vamos a decir que he vivido con ellos, que he compartido días con ellos, saben que yo no como hierba, no como hierba, ¿no? Entonces, si fuera por esa regla de 3, yo debería tener un estreñimiento horroroso, horripilante. Yo no tengo estreñimiento nunca. Yo voy al baño 2 veces todos los días. Como mucha proteína y alguito de aguacate. Esa ensalada es una ensalada para ustedes, ni siquiera para mí. Yo en mi ensalada lleva un poquito de aguacate y se acabó. Un aguacate, oliva y se acabó. Nada más. No como nada más. Oh, me encanta, ya ustedes han visto que los he compartido, me encanta. Ahora llevo una semana que no lo he podido hacer porque no estaba en casa, estaba afuera. Ya hoy preparé mis almendras otra vez, las he vuelto a poner en agua. Entonces, ahí está. Yo no necesito comer hierbas, yo no necesito comerme un tomate, yo no necesito comerme un pepino. Aguacate un poquito, pero tampoco. Yo con aceite cojo la carne hecho y cuando la voy cocinando, la voy sofriendo sin casi grasa, pero la sofrío en la air fryer, ¿qué hago? La sofrío con unas aceitunitas. ¡Wow! Esas aceitunas calentitas así que se han mezclado con la grasa de cerdo, tú sabes lo buena que están de muerte. Entonces, cuando tú cambias la celulosa por grasa,
vas a tener el mismo tránsito intestinal, no. Vas a tener un tránsito intestinal mucho mejor. ¿No han oído eso nunca de tómate una cucharada de aceite de oliva en la mañana para que vayas bien al baño? ¿Pero para qué? Me voy a tomar una cucharada de aceite de oliva que no me gusta, que no es agradable una cucharada así, a palo seco, como digo yo, si me puedo comer un aguacate, si me puedo comer unas aceitunas, si me puedo comer unas almendras bien hidratadas. Una de las cosas que siempre recomiendo es aprender a no comer pollo. Es con la única proteína que me meto. Si tú me dices, Jorge, es que yo crío los pollos, no le compro pienso de engorde, sino que compro semillas, a maíz, arroz, lo que sea, y lo alimento a base de cereales. Te digo, perfecto, ese pollo te lo puedes comer. Además, están sueltos, comen bichitos, comen frutitas, comen de todo. Oye, perfecto, ese pollo está bueno. Pero si a ti te pasa como a mí, que no tengo donde criar los pollos y que si quisiera comer pollo tendría que ir al Líder, al Mercadona o a Casatió y comprar el pollo, yo no lo compro. Prefiero el pavo porque es un animal un poco más salvaje y que no admite cautiverio. Si te gusta mucho la fruta, mientras te vas acostumbrando, mientras vas haciendo la transición, mientras vas evolucionando a una buena reeducación nutricional, aprende a sustituir la fruta por los frutos rojos. ¿De acuerdo? Unos arándanos, sobre todo arándanos. No, trata de no comer mucha fresa porque tiene demasiado azúcar. Si se fijan, las uvas están aquí. Las uvas no están acá. ¿Por qué? Porque las uvas, aunque sean berry, aunque sean frutos rojos, han sido tan modificadas que solamente son azúcar. ¿De acuerdo? Oye, ¿qué haces comiendo choricitos, espetet, que si no sé qué? Oye, cómete un buen jamón serrano 5J. Cómete un buen... Pero es que me apetece un embutido. Come jamón de 5J. Y cuando te acostumbres a comer jamón, no vas a querer comerte un fuet ni una cosa de esa. Tú vas a querer comer tu buen jamón. Dejémonos de chorrada. De verdad. Esto sí es algo que yo les recomiendo encarecidamente. Si tenéis una botella de aceite de soja, yo sé que aquí en España es muy raro, pero bueno, sé que hay personas conectadas de otros países. Si tenéis un aceite de colza, un aceite de palma, no de coco, no confundamos palma con coco, un aceite de palma, un aceite una grasa panadera que no sé ni de con qué se hace, una margarina. Por favor, si lo tienes, ve a la despensa y tíralo. Tíralo. Sustitúyelo por manteca de cerdo, sustitúyelo por mantequilla, por aceite de coco, por aceite de oliva. Y si es extra virgen es el ideal. Sé que es muy caro, para eso está la air fryer, para que no tengas que gastar mucho. Por eso les enseñaremos trucos. No comas que si gominolas, que si... porque hay que hacer una transición. Si tú ahora te comes 5 donuts todos los días, no te puedo decir mañana deja de comer donuts. Bueno, vamos a bajar a 4. La negociación, ¿se acuerdan? Vamos a bajar a 3. Vale, ya con 3 vamos a bajar a 2. Vale, ya con 2. Entonces, ¿cómo vamos a cubrir esas necesidades con un azúcar que aunque sea azúcar, como son los frutos rojos, nos van a aportar un poquito más de vitamina, menos su índice glicémico está en 36, el otro está en 85, en 90, y esto es vital. Aprender a sustituir las bebidas alcohólicas por un Energy, por un Rio Vida Sticks. Los que han comido conmigo saben que es raro que yo no lleve un sobrecito de Energy, que yo no lleve un sobrecito, sobre todo Energy, de colágeno, y que cuando voy a comer y me da lo mismo ir al restaurante más caro, yo voy al restaurante más caro, ¿de acuerdo? Me pido y me voy a comer una mariscada de 100 euros por persona. Me pido una botella de agua y le echo un Energy. Es que vas a joder la mariscada. No, es que tú eres el que vas a joder la mariscada. Porque vas a terminar medio borracho y ni vas a disfrutar la mariscada. Yo voy a disfrutar la mariscada.
Yo no voy a emborracharme. Entonces, esto es muy importante. Aprender a cambiar las Coca-Colas, los refrescos, todas estas gaseosas. Tenemos un Riovide Stix que es una delicia. Tenemos un colágeno que es maravilloso. Si mezclas el Riovide Stix con el Energy Tropical, tienes un sabor increíble. Hagan esa prueba. Mezclen el Riovide Stix con el Energy Tropical. Y ya me dirán qué piensan al respecto. Vamos a hablar un poquito de dietas, vamos a hablar de reeducación nutricional. Yo aquí les he planteado un plato, ¿vale? Entonces, dieta tipo 1, esto es para cuando estamos empezando. Pues el desayuno, un energy con limón, a mí me gusta mucho ponerle limón, ¿por qué? Porque así esa necesidad de vitamina C la complemento. Y una tortilla. Yo después les voy a dar 7 tipos de tortillas diferentes. Una tortilla, no una tortilla mexicana, Dolly. Las tortillas mexicanas no, no, una tortilla, una omelette, una tortilla de huevo con jamón y queso, una tortilla de 3 huevos. Desayunen un energy, si no, ustedes saben que yo no desayuno hasta la 1, que yo en la mañana solamente me quedo con el energy, pero es que yo no pude empezar así. Yo he ido haciendo la transición, yo he ido haciendo mi reeducación nutricional. Yo pesaba 40 kilos más que ahora. A mí no hay quien me haga cuento de que no se puede bajar, porque si yo he bajado 40 kilos, tú también puedes. Entonces después en el almuerzo, pues un puñadito de esas almendras que has hidratado, un té para hidratarte, es muy importante hidratarse. Después, pues, después viene lo que te decía, estas siete tipos de tortilla que puedes hacer, ¿vale? Puedes hacer un bocadillo con una tostada, no eso ni con 5 pedazos de pan, una tostadita de pan de espelta, mejor que el trigo, con carne, con jamón serrano, con la tortilla de gamba, la tortilla de sardina. Prueben para que ustedes vean, cambien y aumenten la cantidad de proteína y dejen del desayuno de cereales. Eso lo inventó Kellogg's. Eso lo inventó Kellogg's. Eso no existió nunca. El desayuno de cereales es un invento de los años 50. Se desayunaba un pedazo. En primera, bueno, mis padres, yo recuerdo, mis padres no desayunaban, se tomaban un café y se iban a trabajar y a eso de las 11 almorzaban y se daban un atracón y se comían su pedazo de queso con su café con leche, con su pedazo de pan, pero estaban trabajando en un trabajo físico, ¿vale? Entonces, ¿vale? Después viene la comida, donde debe haber un 55% de proteína de origen animal, me da lo mismo en dependencia del bolsillo de cada cual. Si ese 55% solamente te lo puedes permitir con huevo, con huevo. Pero no te puedes imaginar lo que vas a ahorrar y cómo te va a sobrar el dinero cuando dejes de comer pizza y de gastarte una millonada en pizzas, en chocolates y en donuts. Porque si dos donuts cuestan 1 euro, sí, pero es que te comes 4 todos los días. Y 4 por 3 son 12, esos son 120 euros al mes en donuts. Y después en esto, y después el chocolatito, y después lo otro, y después que si los ganchitos, que si los no sé qué. Entonces ahí está cómo lo debes repartir. ¿De acuerdo? Y la cena, para empezar, ¿vale? Es una cena que yo recomiendo que si no todavía no has llegado a que puedas cenar única y exclusivamente un batido, esa es mi cena. Cuando yo tengo hambre, además del batido me como 3 huevos duros. Yo les soy franco, así, yo no les estoy para mentirles, yo me tomo mi batido. Pero si yo siento que estoy, hoy por ejemplo, no. Pero si yo me siento que estoy, estos días que he estado trabajando 9, 10 horas diarias, esta semana pasada, pues con un batido de 3 casos, más un colágeno, más un Riovide no me alcanzaba. Yo sabía que me iba a quedar con hambre. ¿Qué hacía? 3 huevos duros. 3 huevos pasados por agua, así como está ese de ahí. 3 huevos a la copa. ¿De acuerdo? Después viene cuando ya hayas evolucionado la dieta tipo 2. ¿Qué cosa es la dieta tipo 2? Pues de desayuno solamente
un energy. A media mañana, nada de frutos secos. A media mañana te tomas el té que me grasa. ¿Dónde van a estar los frutos secos? En la comida. Los frutos secos van a estar en esa ensalada, en esa proteína, con eso. Yo normalmente, yo me he logrado quitar ese 10% de carbohidratos. Yo no como carbohidratos todos los días, a veces sí, pero normalmente yo de 7 días, 5 no como carbohidratos, ¿vale? Solamente proteína y grasa, ¿vale? Y entonces después la merienda, pues hoy un Río Vida Stick con un limón, un té si no te lo puedes permitir. Y la cena, pues un batido con colágeno, ¿de acuerdo? Esa cena, simplemente esa cena, y se darán cuenta, te dicen, no, pero es que es muy caro. Pero es que cuando tú te pides una pizza 3 veces por semana, cuando tú te haces esto, cuando tú te haces lo otro, saca cuenta, divide la cena, un colágeno, que son 2 cajas de colágeno más un batido, 110, 100, por ahí, por los 110 euros. Sí, vamos a poner 100, para que me sean los números redondos, vamos a poner 100, 120. 120 dividido entre 30, está cenando con 4 euritos todos los días, un poquito menos, ¿vale? Está cenando con 4 euritos todos los días. Y está cenando de calidad. Está cenando para nutrir tu cuerpo y tu alma y tu mente, ¿vale? Entonces, mi desayuno ideal, que no lo comparto con nadie, es mi Energy, que me llena de vitalidad. Mi comida ideal, bueno, ustedes saben que, bueno, aunque las monchetas con cansalada, la verdad, lo hago cuando voy a los restaurantes, pero de verdad que me encanta esa moncheta con cansalada. Entonces, una buena ensalada con frutos secos aliñada con limón, ¿vale? Y me hago una cena, lo que le decía, el Nutrestar con el Nutrestar, el Protief con el Collagen y el Riovida Stick. Esa es mi cena ideal. Entonces aquí, esto ni se los voy a leer, esto es un ejemplo que yo les voy a dar. Este es hacia donde queremos llegar. Esto no se lo puedes soltar a un paciente, a un cliente el primer día porque lo vas a matar del susto. Ya esto es para una persona que esté más o menos y ya pueda llegar a la segunda, a la primera, al primer tipo, pero antes de llegar al primer tipo, sabrás que tendrás que negociar para aumentar la cantidad de carne e ir disminuyendo. Pero aquí tienes una idea de cómo ir haciéndolo. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto concluyo, paro la grabación y a partir de ahora vamos a entrar en todas a aclarar todas las dudas. ¿De acuerdo?